Buenas tardes. Hoy les hablaremos de un tema muy específico como son los caminos más cortos en el tema de grafos. En esta ocasión le hablaremos del algoritmo de Floyd. Primero que todo, mi grupo está conformado por Donis Cortines, Anderson Jiménez y José Zambrano. Somos estudiantes de la Universidad CUC en la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Como su definición lo dice, el algoritmo de Floyd es un algoritmo basado en encontrar el camino más corto entre dos vértices. Este algoritmo, a pesar de ser simple, es muy versátil y se usa para encontrar la solución de problemas donde es necesario el mejor camino basado en restricciones de carga máxima y de esfuerzo mínimo. Una de estas aplicaciones las utilizan las empresas de sistemas de transporte, donde tienen que hacer repartos y su costo de gasolina es muy alto y deben minimizar el costo. Entonces ellos necesitan saber qué ruta es la más conveniente y para poder ahorrarse el costo de gasolina. Mis compañeros les estarán explicando un ejemplo donde se aplica el algoritmo de Floyd. Bueno, en la siguiente sesión vamos a desarrollar un ejemplo de algoritmo de Floyd. Como podemos observar, tenemos el siguiente grafo dirigido con sus respectivas ponderaciones. En él vamos a hallar el camino de distancia mínimo entre dos vértices cualquiera. Este grafo está conformado por 5 vértices, los cuales son vértice A, vértice B, vértice C, vértice D y vértice E, y sus aristas. Para poder empezar a darle solución a este ejemplo, lo primero que debemos hacer es crear las dos matrices de adyacencia. Estas matrices de adyacencia van a estar conformadas por ponderación y recorridos. Cada una va a tener el mismo número de columna y el mismo número de fila. Número de columna, número de fila. Las ponderaciones me van a contener los pesos o costes óptimos que van de un vértice a otro. Y los recorridos, las letras a las cuales yo voy a visitar cuando esté haciendo un recorrido o yendo de un vértice a otro. Empezamos con el llenado de la tabla de ponderación. La tabla de ponderación, como vamos a observar, va a contener, como dije, los pesos o costes, en este caso las ponderaciones, que va de un vértice a otro. Entonces, la intersección entre un mismo vértice va a estar constituido por un guión, el cual va a ser un dato null. Como podemos observar, de A null, de B a B null, de C a C null, de D a D null y de E a E null. Entonces, empezamos. De A a B va a tener un coste de 5 o una ponderación de 5. De A a C, como podemos observar, de A a C 1. De A a D, en este caso no tiene adyacencia. Cuando es así, el dato se representará como un más infinito. Todo aquel vértice que no tenga adyacencia de otro vértice será representado por un más infinito. Escogemos el vértice B y decimos de B a A no tiene adyacencia, como podemos observar, más infinito. En este caso, el único que tiene adyacencia sería de B a D, de B a D, ya que D es adyacente de B. Y va a tener una ponderación de 3. En C sería de C a E, CAE es adyacente de C y va a tener una ponderación de 2. En D va a tener 2 adyacentes, los cuales van a ser de D a A. De D a A va a ser adyacente de D y va a tener una ponderación de 6. Y de D a E va a tener una ponderación de 4. La podemos observar aquí en esta tabla de ponderaciones. Y E, como no tiene adyacencia de los vértices anteriores, va a quedar todas sus celdas como más infinito. La tabla de recorrido va a iniciar con las letras de cada columna, o sea, se llenará con las letras de cada columna, A, B, C, D y E. Luego empezamos la iteración o recorrido. Inicializamos la variable K en A. Entonces A va a ser la columna A y la fila A. En este algoritmo de Floyd se dice que la suma del dato que está en la columna con la suma del dato que está en la fila debe ser menor al dato que está
en dicha celda. Y como vamos a buscar el camino mínimo, siempre va a ser el mínimo de ese vértice. Entonces, empezamos para entenderlo mejor. 5 más infinito va a ser infinito. 1 más infinito va a ser infinito, o sea que en este caso no tiene ningún cambio. Y todo aquel número que va a ser multiplicado, va a ser sumado, por infinito, no va a sufrir ningún cambio. Vamos a 6, sería 6 más 5, 11. Entonces 11 es menor que infinito, entonces reemplazamos más infinito por 11. Y 6 más 1, 7, reemplazamos más infinito por 7. Y 6 más infinito, infinito, en este caso no va a sufrir ningún cambio. Cabe mencionar que cada vez que actualicemos la tabla de ponderación con un número, vamos a actualizar la tabla de recorrido por la letra que estamos recorriendo en la celda que hicimos el cambio en la ponderación. En este caso 11, cambiamos aquí en este igual B por A. Y en este caso C, cambiamos 7, cambiamos C por A. Listo. O sea que en el recorrido de A se hizo el cambio del dato 11 y 7 y la letra A y A. En el siguiente recorrido B, columna B con fila B, empezamos la iteración recorrido. De 5 más infinito, o sea, se empiezan a sumar siempre el valor de la fila con el valor de la columna. 5 más infinito, infinito, no sufre ningún cambio. 5 más 3, 8, es menor que más infinito, entonces se hace el cambio por 8. Y en la tabla de recorrido se cambia la letra D por la letra que se está recorriendo, en este caso B. Del resto, no va a tener ningún cambio, ya que si hacemos 5 más infinito, infinito, se no sufre ningún cambio. 5 más infinito, infinito. Infinito más infinito, infinito, y va a dar infinito, o sea, no sufre ningún cambio. 11 más 3, 14. En este caso no se puede cambiar el dato. 11 más infinito, infinito, no sufre ningún cambio. Infinito más infinito va a dar infinito. En el recorrido de C podemos observar que 1 más infinito, infinito, 1 más 2, 3, es menor que más infinito. Hacemos el cambio aquí y colocamos 3, como podemos observar, y cambiamos enseguida en la tabla de recorrido la letra con la que estamos recorriendo, que sería C. Seguimos el recorrido de 1 más infinito, infinito, 1 más infinito, infinito, no hay ningún problema. Aquí no hacen cambio. De 7 más infinito, infinito, 7 más infinito, infinito, 7 más infinito, infinito, 7 más 2, 8, es menor, 8 es mayor que 4, o sea que no sufre ningún cambio. En este caso, el único cambio que se sufrió fue el dato 3, que se cambió el más infinito por 3 y la letra E por C. El recorrido de D, en la columna D y la fila D, empezamos. $8 más 7, 15, es mayor que 1, no sufre ningún cambio. 8 más 11, 19, no sufre ningún cambio. Y 8 más 6, que en este caso sería 14, no sufre ningún cambio, ya que este dato no se toca. 3 más 6, 9, es menor que más infinito, se hace el cambio. 3 más 7, 10, es menor que más infinito, se hace el cambio. 3 más 2, 5, 3 más 4, 7, es menor que más infinito, se hace el cambio. Vamos a la tabla de recorrido y cambiamos la letra por la que estamos recorriendo. En este caso, A la cambiamos por D, C por D y E por D. Listo. En este caso, esos fueron los únicos cambios que se dieron. En el recorrido de E, podemos observar que no va a sufrir ningún cambio alguno, ya que debido a que todos sus datos son infinitos y la suma de infinitos más otro número va a dar siempre infinito, o sea que la tabla de ponderación y recorrido no va a sufrir cambio alguno. Como resultado obtendremos lo siguiente: la tabla de ponderación con sus respectivos datos obtenidos y la tabla de recorrido con sus respectivos datos obtenidos. Este resultado lo podemos pues entender de la siguiente manera. Si nosotros queremos recorrer de A a D, nos vamos a la tabla de ponderación que nos dice de A a D tiene un peso de 8, o sea, una distancia de 8. Vamos al gráfico y vamos a ver si es verdad. De 5
5 más 3, 8. O sea que sí es verdad. Y en la tabla de recorrido nos dice que de A a D debemos pasar por B. De A a D debemos pasar por B. Aquí está. Eso está en lo cierto. Si queremos recorrer de A a E, dice que hay un peso de 3. Sumamos 3. ¿Y qué hay que pasar? Vamos a ver. De A a E dice que hay que pasar por C. Luego, de B a E, vamos a ver. De B a E dice que tiene 7. De B a E tiene 7. Sí, es verdad. Y que hay que pasar por D. Y de B a D, de B a D 3. Sí, señor, de B a D 3. Y de B a D dice que no tiene adyacencia, o sea que no hay que pasar por ninguna letra, sino adyacente de B va a ser D. Listo. Así es como se analizaría este resultado que nos deja el algoritmo de Floyd de este ejemplo. Nuestro compañero nos explicará. Bueno, siguiendo con el tema del algoritmo de Floyd y con lo que anteriormente mis dos compañeros explicaron, podemos concluir que el algoritmo de Floyd es un algoritmo de análisis de grafo para que de una forma eficiente y simultánea se encuentren los caminos más cortos dentro de un mismo grafo, en el cual las aristas necesariamente deben tener un peso, que será la distancia entre los nodos o la distancia entre nodo y nodo. Al ejecutar el algoritmo, este encontrará el camino menor o el más corto entre todos los pares de vértices, pero no devolverá los detalles del camino en sí. Este algoritmo es un ejemplo de programación dinámica, ya que lo utilizaríamos como ejemplo en el que no tendríamos que saber los detalles del camino en sí que se recorrió, sino más bien de forma puntual saber el camino más eficiente, más corto que pudo llegar a tener el grafo. Y por eso se dice que es un ejemplo de programación dinámica, o este grafo sería un grafo dinámico, por decirlo así. Pero se utilizarían para llegar de forma puntual o para saber de forma puntual el camino más corto. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.